Saludos, soy el doctor Justo López, residente de primer año del Servicio de Endocrinología y Enfermedades Metabólicas del Hospital Militar y Universitario Dr. Carlos Arbelo. En esta ocasión, el tema a tratar es evaluación de disfunción endoteliar en pacientes con dislipidemias. La disfunción endoteliar es una alteración fenotípica del endotelio vascular que precede al desarrollo de eventos cardiovasculares adversos y presagia un riesgo cardiovascular a futuro. Se caracteriza por el desequilibrio en la producción de sustancias con acciones vasoconstrictoras y vasodilatadoras con predominio de las primeras, lo cual lleva a un estado de disfunción hemodinámica de intensidad variable. Generalmente este desequilibrio se debe a un deterioro en la producción y biodisponibilidad de factores vasodilatadores, principalmente el óxido nítrico. Uno de los mecanismos fundamentales que subyacen a la disfunción endoteliar parece ser una disminución en la disponibilidad de óxido nítrico, lo que permite la sobreexpresión de las acciones de factores que oponen a los efectos beneficiosos y protectores de este sobre la pared vascular. En individuos con niveles elevados de lípidos, la reducción de los niveles de colesterol conlleva una mejoría de la función endoteliar, lo que indicaría que la elevación de dichos niveles podría activar diversos mecanismos que alterarán el normal funcionamiento del endotelio. Con relación a la epidemiología, en investigaciones epidemiológicas realizadas en América Latina, se evidenció que los valores anormales de lípidos registrados con mayor frecuencia fueron los valores bajos de colesterol HDL. En una revista de medicina interna publicada en la ciudad de Caracas en el año 2018, donde se estudió prevalencia de dislipidemia y se evaluaron la parroquia El Junquito y el municipio Sucre, se evidenció una alta prevalencia de dislipidemia, siendo la hipoalfa-lipoproteinemia la más frecuente con 81% y 42.9% de los sujetos evaluados respectivamente. La prevalencia de hipertrigliceridemia fue de 54.3% en el Junquito y 31.4% en el municipio Sucre. El objetivo de dicho estudio es evaluar los niveles de óxido nítrico en pacientes con dislipidemia. Con relación a los métodos, se midieron valores antoprométicos y tensión arterial de 35 pacientes controles y 35 sujetos con dislipidemia, que asistieron a la consulta de endocrinología del Hospital Militar Universitario Dr. Carlos Arbelo. Se tomaron además muestras sanguíneas para análisis de colesterol, triglicéridos, HDL, LDL, glicemia, el cálculo de OMA para valoración de resistencia a la insulina y medición de óxido nítrico. Para entender la disfunción endoteliar relacionada a la dislipidemia, esta va a estar dada por tres componentes que son aumento de LDL pequeña y densa, con aumento de lipoproteínas ricas en triglicéridos y disminución y disfunción de HDL. Teniendo en cuenta lo siguiente, que el aumento del LDL pequeño y densa va a producir menor afinidad de receptores de eliminación, aumento de la residencia plasmática, aumento de penetración endoteliar, mayor afinidad de proteoglicanos y mayor susceptibilidad a la oxidación. Se toma en cuenta también que el aumento de las lipoproteínas ricas en triglicéridos va a provocar que haya penetración por transcitosis al espacio subendoteliar con mayor transporte de colesterol al subendotelio, provocándose así una fagocitosis sin oxidación por los macrófagos. Además, los ácidos grasos saturados inhiben el óxido nítrico sintasa e inducen a disfunción endoteliar y apoptosis. Se toma en cuenta también que estos ácidos grasos saturados activan el factor nuclear potenciador de cadenas ligeras de células betas activadas, lo que inducen a citoquinas proaterogénicas. Además de esto, este aumento de lipoproteínas ricas en triglicéridos activan la ApoC3, la cual inhibe el catabolismo de lipoproteínas ricas en triglicéridos y favorece la apoptosis. La disminución de los niveles y disfunción del HDL provoca disminución en el transporte reverso de colesterol, disminución de la protección endoteliar, una disminución de la acción antiinflamatoria,
disminución de la acción antiapoptótica, disminución de la acción antiproliferativa y disminución de la acción antitrombótica. Los criterios de inclusión para la selección de los pacientes fueron los siguientes: consentimiento del paciente para participar en el estudio, paciente entre 20 y 70 años de edad, ambos sexos y paciente con dislipidemia. Entre los criterios de exclusión para la selección de los pacientes estaban hábitos alcohólicos severos, con textura pequeña, con peso menor o igual a 40 kilogramos y o índice de masa corporal menor o igual a 19 kilogramos por metros cuadrados. Además de ello, estaban excluidos pacientes con evaluación bioquímica previa normal de colesterol, triglicéridos, HDL, LDL, glicemia, creatinina y ácido úrico, y pruebas hormonales como insulina, T3 y T4 libre y TSH. Además de ello, se excluyeron pacientes con enfermedades asociadas, tales como pacientes con endocrinopatías, como tirocosicosis, síndrome de Cushing, hiperparatiroidismo, pacientes con diabetes mellitus tipo 1 y tipo 2, además pacientes con antecedentes de artritis reumatoide, hepatopatía, insuficiencia renal terminal y pacientes con síndrome de malabsorción intestinal. En cuanto a los resultados, en las evaluaciones antropométricas, presión arterial, tanto en el grupo de individuos con dislipidemia comparado con el grupo control, se evidenciaron los siguientes valores, tomándose en cuenta los siguientes parámetros: edad, peso, talla, índice de masa corporal, circunferencia de cintura, presión arterial sistólica y presión arterial diastólica. Tomando en cuenta que tanto los pacientes controles como los pacientes con dislipidemia fueron en números de 35. En los pacientes controles, el rango de edad iba de 34.2 más o menos 13.2 años, y en los pacientes con dislipidemia el rango de edad era de 47.7 más o menos 16.2 años. El peso aproximado en los pacientes controles fue de 59.2 más o menos 7 kilogramos, y en los pacientes con dislipidemia el rango de edad fue de 65 más o menos 10 kilogramos. La talla en los pacientes controles fue de 1,68 m más o menos 0,4, y en los pacientes con dislipidemia fue de 1,67 metros más o menos 0,2. Tomando en cuenta que en los pacientes controles las femeninas fueron un número de 22 y en los pacientes masculinos fue el número de 13. En los pacientes con dislipidemia tuvimos un número de pacientes femeninas de 14 y de pacientes masculinos de 21. Tomando en cuenta que la circunferencia de cintura en los pacientes controles en las pacientes femeninas fue de 73.3 más o menos 3.2 centímetros, y en los pacientes masculinos fue de 86.3 más o menos 5.3 centímetros. En los pacientes con dislipidemia, las pacientes femeninas tuvieron una circunferencia de cintura de 78,6 más o menos 5.6 centímetros, y los pacientes masculinos presentaron circunferencia de cintura de 89,7 más o menos 4.5 centímetros. Con relación a los pacientes controles, la tensión arterial sistólica fue de 119 más o menos 12.9 milímetros de mercurio, y la presión arterial diastólica fue de 77.5 más o menos 7,0 milímetros de mercurio. En los pacientes con dislipidemia, la presión arterial sistólica fue de 127.7 más o menos 17.8 milímetros de mercurio, y la presión arterial diastólica fue de 85.4 más o menos 6,1 milímetros de mercurio. Con relación a los resultados de los paraclínicos, los resultados fueron los siguientes. En los pacientes controles tenemos que el colesterol total fue de 174,1 más o menos 44 miligramos sobre decilitro, y en los pacientes con dislipidemia se evidenciaron niveles de 283 más o menos 50 miligramos sobre decilitro. Los triglicéridos en los pacientes controles fue de 107,1 más o menos 55,2 miligramos sobre decilitro, y en los pacientes con dislipidemia el valor fue de 130,3 más o menos 67,2 miligramos sobre decilitro. El HDL en los pacientes controles fue de 47,8 más o menos 13 miligramos sobre decilitro,
y en los pacientes con dislipidemia el HDL fue de 44,53 más o menos 15,06 miligramos sobre decilitro. El LDL en los pacientes controles fue de 105 más o menos 41,8 miligramos sobre decilitro y en los pacientes con dislipidemia fue de 113,8 más o menos 42,5 miligramos sobre decilitro. La glicemia basal en los pacientes controles fue de 88 más o menos 18,1 miligramos sobre decilitro y en los pacientes con dislipidemia dichos valores fueron de 102,4 más o menos 39,1 miligramos sobre decilitro. La insulina basal en los pacientes controles fue de 10,5 miligramos sobre decilitro más o menos 7,9 y en los pacientes con dislipidemia fue de 11,8 más o menos 5,1 miligramos sobre decilitro. Con relación al óxido nítrico, el valor en los pacientes controles fue de 10,3 más o menos 3,6 miliunidades y en los pacientes con dislipidemia el valor de óxido nítrico fue de 7,8 más o menos 3,7 miliunidades. Tomando en cuenta esto, el análisis de los resultados fueron que en la tabla 1 del grupo en estudio se encontró edad e índice de masa corporal mayores con tendencia al sobrepeso, con niveles de presión arterial dentro de los parámetros aceptables. En la tabla 2 del grupo en estudio se encontró niveles de colesterol y triglicéridos aumentados como hallazgo posterior de disglucemia sin llegar al diagnóstico de diabetes mellitus con una P de menos 0,05 significativamente diferente. Sin embargo, estos factores contribuyen a la disminución de óxido nítrico como la disfunción endotelial. Ya llegando a la discusión, tenemos que las dislipidemias son un conjunto de enfermedades caracterizadas por alteraciones en la concentración de las grasas sanguíneas en niveles que producen un mayor riesgo para la salud. En un estudio de pacientes realizado en México se evidenció que las concentraciones de LDL superiores a 100 miligramos sobre decilitro constituyen un factor de riesgo de disfunción endotelial. En el caso de pacientes con sobrepeso y obesidad, sugieren mecanismos ligados a mayor cantidad de tejido adiposo que incrementa la producción de mediadores, marcadores de la inflamación como la interleuquina 6, el factor de necrosis tumoral alfa y la proteína C reactiva con efectos negativos en el endotelio y son factores desencadenantes de disfunción endotelial. En nuestro estudio se observó que la disfunción endotelial está asociada a múltiples factores de riesgo como la edad, diferentes grados de dislipidemia, diabetes, sobrepeso y envejecimiento prematuro. Con relación a la conclusión, cuando se genera una disminución en la producción de óxido nítrico o su capacidad de ejercer efectos biológicos, se produce una modificación de la fisiología endotelial que en combinación con el perfil metabólico alterado son un verdadero punto de enlace para todos los fenómenos que culminan en patología del sistema cardiovascular. Como se observó en nuestro estudio realizado, se corroboró la necesidad de implementar acciones dirigidas a cambios en el estilo de vida que impliquen reducir la ingesta de alimentos ricos en grasas y carbohidratos, los cuales aumentan los niveles de dislipidemia. Muchas gracias. Este estudio queda expuesto a preguntas, aclaraciones y sugerencias.